¿Qué es lo que mis socios, amantes de los videojuegos, la tecnología y los dioses nórdicos? Hoy tenemos una desconstrucción y análisis de todo lo visto en la presentación de Sony PlayStation del pasado septiembre y el último más completo de uno de los que considero particularmente uno de los trailers mejores y más completos, quizás demasiado para mi gusto, que jamás haya visto. Se trata quizás también callándome la boca de lo dicho en el video anterior, refiriéndonos al último trailer de la gente de Game Informer acerca de lo bueno, lo malo y lo feo visto en este trailer acerca de nada más y nada menos que el God of War Ragnarok. Cortesía del estado del juego de ayer, ahora tenemos un trailer oficial de parte de Sony. Nos muestra a mis socios los diferentes giros que ha dado la historia. También nos muestra lo que se avecina, los nuevos adversarios con los que intercambiamos golpes. Están sucediendo muchas cosas aquí, mucho más que desglosar en ese trailer súper completo, por lo que este video estará repleto de información y quizás un punto de vista de lo que se avecina y de lo que esperaremos en la próxima entrega de God of War. Yo voy de ese lado, mis socios, y no se desconecten del Club Gaming and Tech. Tenemos una mejor mirada y comprensión de todo lo que hemos visto exactamente a través de un trailer que dura más de 3 minutos. Hay posibles spoilers, así que si realmente deseas entrar desde cero y jugar tu juego sin tener la menor idea de lo que sucede, te recomiendo que les des para adelante y por lo menos dejes tu like, porque quizás la intención, mis socios, es lo que vale. Pero si tú eres como yo, que simplemente no puedes evitar las emociones o los emocionados que estamos, ya que faltan menos de 60 días, ahora quédense y averiguan qué vimos exactamente en el trailer. Pero comenzando, muchachos, siempre agradecería mucho primero que pudiéramos lograr tener los likes deseados, así nos ayuda a regar la voz de lo que es el concepto del Club Gaming and Tech. Y señores, con referente al video anterior también quiero dejar claro que el video no se trata de ninguna mala onda, de ningún hate, sino de desmenuzar lo más que podamos. Este trailer es realmente un tono setter, ya que muchos, al igual que yo, pensaron que el trailer anterior no mostró ni tanto sino que uno que otro segundo de gameplay, lo cual fue lo suficiente para un análisis quizás a las oscuras. Este trailer arranca con una brecha entre Kratos y Atreus, ya que Atreus claramente guarda un secreto a Kratos y no se lo revelará durante el viaje. Y al igual que el año pasado, este viaje fue lleno de intrigas y muchos misterios que se venían guardando entre el padre, en este caso del padre al hijo. Atreus señala que querría aprender los secretos detrás del nombre de Loki, comprender realmente su herencia y cuál era su propósito en el gran cálculo de Ragnarok. Pero como escuchamos al principio, aquí parece que Atreus está tratando de proteger a su padre, con Atreus diciéndole lo siguiente: todos guardan secretos, a veces es para proteger a lo que amamos. Ahora por supuesto se refleja un poco como que Kratos y Atreus le esconde su divinidad en la saga anterior. En el trailer y según a los subtítulos que pudimos investigar en la versión de inglés, se trata que es la voz de Odín. Ahora, como Atreus pronuncia esas palabras, vemos que Atreus, a plantar la mano en un árbol mientras resuena el brillo y amarillo, recuerda un poco a como Faye dejó su marca en el juego anterior. Ahora es muy difícil decir cuál podría ser el significado detrás de esto, ya que hay muy poco en la escena, pero está muy claro aquí que Atreus sabe más sobre Ragnarok de lo que está diciendo Kratos, y está plantando su mano en un árbol que puede ser una forma de revelar algunos secretos que Faye dejó atrás antes de morir. Pero todo esto es puramente teoría, mis socios, ya que todo esto llama la atención porque aquí vemos donde Kratos, algo derrotado, desarmado y poniendo sus brazos para descansar junto a las cenizas de Faye. Ahora esto podría significar un número o si hay cosas diferentes, pero después de haber visto el trailer varias veces, parece que Kratos puede haber fallado en su búsqueda, lo que posiblemente implica que Atreus resultó herido, se lo llevaron después de haber completado su capacidad para cuidar a su hijo. Y socios, vale la pena señalar que la casa en la que se encuentra no es la de Mignar. Este es un área completamente diferente y es muy difícil obtener una imagen de que cómo se ve en el exterior, pero aquí, a juzgar por lo que podemos ver fuera de la ventana, creo que posiblemente se trate de Vanaheim.
aunque en forma de que esté estallada la ventana, se ve muy dibujada en el diseño, pero dado que Valheim parece estar bastante en el trailer, creo que es este reino. Luego de que vemos el logo de Santa Mónica, el juego se vuelve a presentar inmediatamente a un enterrado y derrotado con aspecto de lágrimas, habiendo sido encadenado en la eternidad y finalmente libre. El explorador de panteones inmediatamente reconoce a Kratos y está diciendo lo siguiente: mi loco, yo te conozco, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y sí, eres un dios de la guerra. Con esas líneas te hace una idea de cuánto tiempo Tyr ha estado encerrado. Su espíritu se nota que está roto porque él mismo ya no se marca a sí mismo como un dios, por lo que los años han sido amables con el hacer, y de hecho vemos un poco de eso durante el trailer aquí. Luego de esas escenas yo quiero comentar algo. Ahora podemos ver más claramente sus ojos. Tiene un color marito y lo que se quiere dejar dicho que este pertenece a aquellos personajes, según las mitologías que hemos visto anteriormente, que pueden viajar sobre el tiempo. Pues esta habilidad dada por los gigantes, vemos que tiene sus dos manos y así pues todavía no ha perdido el brazo, porque la mitología nórdica Tyr pierde el brazo a ser mordido, o la mano va a ser mordida por Fenrir, señores, y no es más agradable. En el video anterior lo estuvimos hablando de DLC, pero esta gente se han pasado con los detalles que ha aparecido en este juego, señores. Miren las espadas, los detalles que se ven en cada uno de los trajes, los artilugios que trae consigo tanto los personajes que presentan el trailer. Vamos a ver muchos detalles y aquí tal vez muchos easter eggs que tenemos que seguir prestando atención, porque esta gente de Santa Mónica son expertos en ello. God killer. What is it you want from me? Is it a god of war we came to find? En esta otra escena vemos como Kratos está luchando contra un faro. Vemos que Tyr encorvado matando a una figura desconocida, lo que posiblemente implica que ha renunciado a su deseo de combatir, realmente encarnado en ese papel pacifista que conocemos, el del juego del 2018. Ahora cortando de tiro, luego tenemos nuestros primeros tiros. Aquí en Alfheim ahora claramente bajo el control de los elfos de la luz, y aparece que han tocado el lugar, pero incluso con eso dicho, hay muchas preguntas que resuenan de nuestra breve mirada a este reino, como la figura negra que tenemos enfrente a nosotros ahora. Después de hacer una investigación, en realidad no he podido precisar bien, mis socios, de qué podría ser, debido a que todos los testaferros de Alfheim han tenido alguna vez que el dios se ha ido, surgen preguntas sobre quién podría ser exactamente este ídolo. Puede ser el mismo ser que el rey de los elfos oscuros presagió cuando nosotros matamos en las catacumbas de Alfheim. Realmente podría estar profundizando demasiado esto, pero tiene que haber una razón para que exista una figura como esta. También se muestra cuán culturalmente los elfos de la luz y los oscuros. Kratos también se ve luchando contra un elfo ligero, arrebatándole una de sus espadas y realizando ataque final sobre él. Mientras nos surgimos más profundamente en el trailer, lo vemos aquí arrastrando el cadáver muerto en un lighthouse a través de un puente ligero, que también plantea otra pregunta de por qué exactamente de aquí bien. De nuevo, es muy difícil decir, pero que en realidad puede relacionarte con una escena mucho más tarde. De aquí, mis socios, regresamos a Midgard, el hogar de Kratos y Atreus. Aquí tenemos nuestra primera toma del padre de todos, Odín, envuelto entre las sombras, pero es claramente él, y la toma recuerda mucho como Kratos simplemente ha llegado a la puerta. Esto nos recuerda las ediciones anteriores, donde también de una forma típica se ve como Odín obviamente tratando de manipular e influir en Kratos para que no sea una parte de la profecía de Ragnarok, ya que si bien Kratos no está destinado a matar a Odín, su sola presencia en la mitología nórdica pone de patas arriba a Ragnarok, habiendo traído para la profecía más de 100 años más adelante con esto en mente. Pero el padre simplemente no está preparado, pero no es tampoco tonto, ya que han subestimado a Kratos. Está muy claro que sabe exactamente quién es el fantasma de Esparta. Ahora que este marco se disparó a sí mismo, lo implica que Odín también puede estar intentando adoptar un poco más pasivo y amistoso hacia Atreus, volviendo a lo que dijo acerca de que él es un maestro manipulador. Yo creo que en este caso posiblemente Odín, mis socios, sea el que envíe en su búsqueda para hacerlo encontrar y controlar como resultado la batalla. También explicar por qué Atreus ha sido tan increíblemente vago acerca de dónde vamos para la frustración de Kratos. Puede haber jugado en su mano sin querer saberlo. Y otra razón por la que Atreus
puede no estar revelando ninguna información para crear dudas de los pies, porque si Kratos conoce su destino, entonces puede morir, ya que esto también contamina la profecía de Ragnarok. Solo, mis socios, pensemos en la quinta de los 14.065 posibilidades de Avengers Infinity Wars, el tipo de cosas en la que sí sabes que esto es todo. Probabilidad de resultado ha cambiado de inmediato, por lo que Atreus puede estar ocultando el secreto de esto a su padre con la esperanza no solo de cumplir con Ragnarok, sino que también de salvarlo, como lo ha hecho en ese mural de la muerte. Sin duda dejó una marca en los dos. Cuando Odín pronuncia sus palabras, tenemos una imagen de una figura gigante aquí y un grupo de soldados siguiendo a dicha figura. Ahora lamentablemente no sabemos realmente quién es, pero a juzgar por el diseño grande y las figuras más pequeñas detrás de él, creo que esto en realidad puede ser un mural que representa a Atreus dirigiendo a los ejércitos de los muertos hacia la tina de Asgard nuevamente. Esto está algo más que implícito de lo que es realmente claro, pero al juzgarle el color de esto es dorado y amarillo. Este era un color sinónimo de Faye en su último juego, por lo que aún puede estar dejando mensajes para que su hijo los encuentre. Mientras la cámara se inclina, vemos que Atreus, Kratos, Mimir y Raskar, así que esto está muy bien, podría ser lo que estaban buscando en el reino de Alfheim. Luego cortamos brevemente una escena de que Atreus y Kratos con la espada, que creo que es Valheim, ya que es una jungla que parece desbordarse. En nuestra próxima escena tenemos un intercambio verbal entre Kratos y Atreus, con el espartano expresando su frustración y la falta de fe en su hijo debido a lo vago que está haciendo Atreus, diciéndole a Kratos que necesita que confíe en él, ya que esto sucede en una de las series muy importante. Es aquí con Atreus agarrando una runa negra, pero sabemos que será importante para la historia, ya que vimos el trailer del año pasado. Ahora, por mi conocimiento de este trailer, no sabemos qué podría ser esta bola negra. Puede haber sido una clave que se mostraba en uno de los murales del que acabamos de hablar hace un segundo, o podría mostrar las coordenadas para encontrar el nivel, ya que solo hemos visto 2 veces y esta especie de MacGuffin solo se ha visto en Midgard, por lo que nuevamente podría ser algo menor para el resto de la historia. Ahora, mis socios, en esta próxima toma de aquí, probablemente la toma más importante de todo el trailer, y es un pequeño mural marcado con una cueva que representa el ciclo algo de Ragnarok, y creo que este mural en sí podría mostrar el plan de Odín para prevenir Ragnarok del ciclismo. Como podemos ver en la parte inferior izquierda, tenemos el árbol del mundo que representa el de los 9 reinos. En la parte superior izquierda tenemos a un hombre parado en una puerta, y creo que esto recuerda la escena de Odín llegando a un atardecer. A la derecha vemos un escudo Odín y Herti persiguiéndolo por el cielo, y en la parte inferior derecha creo que será lo que sucederá a Asgard si fallan en su búsqueda. En la parte inferior central no estoy completamente seguro de que esto podría ser, pero vuelvo a llamar la atención después de ver este trailer varias veces. Creo que esto podría ser el florecimiento de Yggdrasil, comenzando de nuevo la cima del árbol del mundo, regresando de nuevo, florecimiento de Yggdrasil, comenzando de nuevo en la cima del árbol del mundo, que simboliza el renacimiento del ciclo. Muy bíblico, señores, ¿verdad? Ahora, la razón por la que digo esto es porque es tan increíblemente importante. No es porque esto explica el ciclo, sino que concentramos en la toma del árbol del mundo. En realidad vemos algunas rondas tachadas. La primera, Jotunheim, la siguiente es Alpine y la última es Midgard. Por lo que dice Odín puede estar planeado, destruyendo estos 3 reinos para evitar que el ciclo gire. Ya el árbol del mundo estaría incompleto para que dicho bucle continúe de nuevo, sino que todo padre es próxima de tomar nuestras pendientes. En la siguiente se encuentra que se ve como Atreus algo así descuidado. Freya arranca del collar el muérdago alrededor del cuello de Atreus. Aunque no está muy claro aquí, es bastante seguro a su mismo, y aquí quiero dejar también significar nuevamente los detalles de todas estas escenas. Es bastante seguro asumirlo, pero el mismo juego de Arrowhead que perforó la mano de Baldur. Ahora, para algunos esto puede verse como un trofeo, pero para mí y para otros esto podría verse como una especie de hechizo para protegerse de cualquier otro inmortal que pudiera encontrar aquí.
También, mis socios, quiero señalar que parece que Freya pudo haber dejado a su tortuga Charlie cuando vemos una chimenea detrás de ella, y que parece que tal vez sea una tienda de campaña, por lo que es posible que haya mudado para planificar su próximo ataque a Kratos y Atreus sin que ellos sepan dónde es que está ahora, ya que esa escena se desarrolla la conversación entre Kratos y Atreus, con Kratos diciendo todo: qué importante es que esté a salvo, pero Atreus responde: pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene vivo a ti? Mientras que Kratos dice que yo no necesito quien me proteja. Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. Esto, mis socios, se remonta a lo que le dije sobre los intentos de Atreus de manipular a Ragnarok a través de Odín. En esta otra escena también vemos a Kratos confrontando a dos valquirias, que es una escena absolutamente loca porque están sucediendo muchas cosas aquí, y lo primero que deseo señalar es que Mami ya ha desaparecido ahora, por supuesto. No sabemos realmente qué está pasando con Mamir, pero es posible que lo hayan dejado en un reino distante, o porque está muerto, o simplemente no sabemos, ya que estos dos se enfrentan a estas valquirias. Obtenemos esta loca toma aquí, y lo que creo que es el vacío en sí, en un lugar entre reinos que se encuentra entre Muspelheim y Niflheim. De hecho, creo que podemos ver esto un poco en el mapa de la edición de tela de Jostnor, ya que estos colores en el cielo se correlacionan con los colores respectivos de cada reino. Hablemos rápidamente de las valquirias, su cabello, porque es una gran pregunta del último juego, que si estarían o no de nuestro lado. No creo que sean las valquirias de antaño. En el juego anterior están las 9 valquirias originales en el fuego de Freya, pero en la mitología nórdica real hay unas 23, mis socios, únicas y diferentes, por lo que las valquirias que vemos aquí pueden no ser las que conocimos originalmente. En cuanto a quiénes son, es simplemente algo que no puedo precisar en este momento. Lo único que realmente los distingue entre sí es el color de sus alas y sus máscaras, que decían que vemos a Kratos siendo golpeado por los dos y Atreus efectivamente siendo intimidados por las dos, hasta que Kratos se levanta una vez más, comienza a golpear a una de ellas en la cara y comentando que la muerte puede tenerlo cuando se lo ha ganado. También podemos apreciar que luego que cortamos a otro reino, Kratos se enfrenta a una bestia descomunal. Y ahora, para juzgar por el terreno del resto del trailer, creo que actualmente se encuentra en el reino de Anaheim. Señores, ya tenemos varias locaciones aquí en el juego. Eso es muy interesante. Podemos hablar que un juego, sin lugar a duda, puede llevar quizás de una 40 a una 45 horas, lo cual lo aprecio. Y conociendo a estas personas, ellos dicen que esta será la última de la saga, pero yo, para mí particularmente, lo dudo, y estoy casi seguro que van a seguir la historia al final de esta con Atreus ya siendo el Loki itself. Aquí se aprecia cómo nuestros protagonistas se ven luchando contra un nuevo monstruo en lo que parece un carruaje de transporte que lo dirige hacia otro lugar. Una criatura de lengua gigante que se ve como Kratos, como buen luchador de MMA, se zafa de la llave y lo lanza a través de la ventana del carruaje hacia el vacío. También se aprecia a través de la ventana que se encuentra en una gran altura, o sea que se van en uno de esos cut screen que se ven transportándose en una gran altura hacia otro lugar. Mientras en esta imagen podemos ver cómo Kratos se lucha tipo Dark Souls con este personaje. Se muestra más adelante cómo al igual que la God of War 2, nos remonta con el sistema de columpiarse con las espadas y luego presenta un ataque tipo bomba hacia los enemigos. Eso es muy épico, señores, y se nota que van a estar incluyendo muchísimas de las mecánicas de las anteriores, o sea, de las sagas de ediciones anteriores. Entonces por ahí mismo se oye la voz de Odín azarando nuevamente y mostrándole una de las realidades o de las verdades épicas, y estas son de las epicidades que seguimos viendo en los trailers, como es What do you even know of God's word? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you?
Lo que quiere decir en esta ocasión Odín es que él no está acostumbrado como los otros dioses griegos, y en esto también queremos recalcar que a todo lo contrario a la versión anterior, donde había mucha misticidad, mucho ocultismo en base a lo que era la liga de un juego a otro, o sea, de las sagas anteriores, en esto Odín es bien claro y le dice que no es como el típico dios que lo que hace es uso de todo lo que es el humano o todo lo que son. Durante tus vidas, ¿alguien alguna vez te adoró? ¿Acaso te rezaron? ¿Puedes al menos imaginar ese tipo de amor? ¡No! No te importa nada que no sea tú mismo. Que no sea ese monstruo que mata sin razón. Loco porque llegue ya. Para ir resumiendo, señores, en esta otra toma, luego ya que Odín ha dado su planteamiento, se nota a un Kratos un poco sorprendido y aparentemente hace un descubrimiento, y esperemos que no sea lo que ha pasado en la Ascension, que sea como que se ha vuelto loco, que ha perdido la cordura y haya pasado algo trágico, y luego que entre en sí se dé cuenta de lo que haya hecho. No quiero delimitarme, o sea, no quiero apresurarme en los acontecimientos, pero me da muchos déjà vu mientras veo y analizo nuevamente estos trailers. Aquí en esta toma también vemos como Kratos escapa de unos enemigos, un tipo de counter. Eso me recuerda a las épicas tomas de la Metroid y de la Halo 3. Señores, es lo que le vengo prediciendo. Este juego ha tomado mucho y ha aprendido mucho, se ha madurado mucho, y vamos a estar viendo y escuchando muchas escenas y frases épicas. En esta se ve que va corriendo con una mujer al hombro, no se nota bien quién es. Puede ser dos opciones, una de estas puede ser Faye, o puede ser o es Angerboga, a la cual vimos en el primer trailer. No creo que pueda ser una más de estas dos, ya que en la toma se ve muy desesperado tratando de sacar o salir, rescatar a esta persona, esta mujer que se ve en esta escena. Y señores, prepárense porque esta es una de las escenas de las tantas más épicas que se muestra en el trailer, y aparentemente es una de las fases finales del juego, en donde se nota o donde vemos a Atreus señalando el cielo, apuntando hacia un eclipse, comandando a los lobos Skull y Hati, y esto cuando hace el lanzamiento de la flecha para que estos persigan al eclipse, o sea, aclarando o eliminando el eclipse, y así dando inicio a lo que es el épico Ragnarok, y así al fin del mundo, dando inicio a este ciclo. Algo un poco raro porque en la edición anterior Mimir dice que Odín ha exiliado a estos para una misión importante en el cielo, y aquí vemos cómo, ojalá y no se trate de un flashback, aparentemente esto es parte del juego. Esto da lo que es inicio a lo que se ha estado evitando en todo momento. No vemos a Kratos en la imagen, o sea que aparentemente es algo de lo que tememos, y quizás el comienzo de un nuevo ciclo de la saga God of War, el cual dicen los developers que se trata de solamente dos historias nórdicas con Kratos. También podemos recalcar que en varios escenarios no vemos a Mimir en la correa de Kratos, lo cual también, como se ha mostrado en los artes, también confirma que quizás Mimir adquiera un cuerpo, algo que realmente sería bien épico también para la saga, y que quizás estará ocupado nuestro sabio amigo en otras tareas. Para seguir, mis socios, completando la epicidad, vemos en esta toma como Kratos se encuentra como si fuera en un mundo submarino y otro mundo con donde se encuentra un árbol fluorescente de blanco, cual no logro bien descifrar de dónde o de en qué sitio se trata. Aquí se nota como Kratos se encuentra enfrente de lo que es un monstruo tipo sirena, también algo como un tipo twist de lo que es totalmente la historia y de lo que la gente de Santa Mónica nos está preparando para seguirnos sorprendiendo. Quizás esto dé inicio también a otra nueva etapa de lo que es la God of War. Estos desastres, señores, recuerdo de rumores en base a todo lo que hemos visto. Y quizás, señores, no olviden que nos van a seguir dando God of War, ya sea con Kratos o ya sea con Atreus. Muchos de los rumores dicen que en esta toma, como se ve una medusa saliendo hacia el cielo, se nota, y muchos dicen que también se trata de un tipo de reencarnación de Atreus o un tipo de transición de personajes hacia otro cuerpo, o un mensaje que no está bien aclarado, pero sí
estamos seguros que se trata de la parte final del juego. Señores, de lo que me quejaba, aquí me tapan la boca la gente de Santa Mónica con este trailer que nos muestra, yo creo que de más. Nos está mostrando demasiado, señores, y es para que preparemos el bolsillo y compremos el juego para que no nos perdamos ni una de las historias de lo que está sucediendo en el mundo de God of War. En esta otra escena también épica se nota como Tyr y Kratos se dan la mano como en forma de alianza, vamos a decir. Quizás Kratos ha acabado una escena de una pelea, quizás con uno de los bosses, en la cual Tyr quizás haya ayudado y al final se han dado la mano como esa alianza. También se ve como aquí Tyr tiene una de las espadas del caos que le corresponde a Kratos. Quizás lo ha dado para que lo alce o lo palanquee para un lugar, pero se nota la alianza en una escena también que se nota muy épica en la saga. Esto da una señal bien clara de unidad, porque nunca en la saga de Kratos o de God of War hemos visto a otra persona utilizando las espadas del caos. Y mis socios, de una forma no nada más y menos imperdible, épica, increíble, vemos cómo en esta toma se enfrenta Kratos, nada más y nada menos, con un ausente Thor, el dios del trueno, dándole fin a lo que ha sido, para el señores, vuelvo y repito, uno de los trailers más épicos y mejores realizados por videojuego alguno. Esta para mí será una de las peleas más épicas, ya que ambos poseen un poder similar, tanto Kratos con su hacha así como Thor con su mazo. Se ve en esta toma como lo lanzan y estos lo atraen hacia ellos. Quizás podamos ver inclusive hasta un intercambio de armas, lo que da más epicidad y más misterio a todo lo que se ha relacionado con el mundo nórdico de God of War. Por el escenario podemos ver que también se trata en la ubicación del lago de los 9, donde estos se enfrentan, en las proximidades del templo de Tyr, confirmando que una vez más estos dioses no solamente se van a enfrentar en la casa de Kratos, sino que también en la casa de Tyr. Y sin más preámbulos y esperando que mis socios del Club Gaming and Tech hayan aprendido y hayan quizás recordado una que otras cosas, ya estos jugadores veteranos hayan aprendido también quizás de lo que trate este épico juego. Estamos a semana de su lanzamiento, mis socios, y esperemos que sea tan épico y tan increíble como nos han mostrado aquí en estos trailers. Disculpándome por la longevidad del video, señores. God, please, no! 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 ¡No! Pero que había que desmenuzar mucho. Esta gente, a diferencia de los trailers y las imágenes que nos habían mostrado anteriormente, se desbordaron y nos dieron más datos para que nos volvamos locos los fans de la saga God of War, mis socios. God of War será lanzado en el mes de noviembre. Esperemos próximamente también que sea lanzado en las versiones de PC, pronosticando que quizás sea para un año después, ya que Sony va a explotar lo máximo este juego. No esperemos DLC, porque así como la partida anterior, en esta no creo que tampoco se adelanten a los acontecimientos. Y la incógnita de mis socios para que lo comenten es aquí abajo, mis socios, en la sección de comentarios podemos discutir si se tratará más adelante de la historia de Atreus para una God of War nórdica parte 3, o si quizás se moverán a una historia azteca, a una historia quizás romana, quién sabe. Ya en Santa Mónica nos acostumbraron a moverse de una historia a otra, de un ciclo a otro, pero lo que es seguro es que esta historia continuará, ya sea con Atreus o ya sea con una versión de Kratos, que esperemos, mis socios, y con el dolor y el temor de muchos, que no lo maten en esta versión y que nuestros héroes sigan unidos y llevándonos a aventuras épicas a través de la historia. Mis socios, Joey de este lado del internet se despide, y esperando que todos se suscriban nuestro like y le guste el contenido que hemos compartido aquí en el Club Gaming and Tech. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales @el Club Gaming and Tech, y si tienen alguna duda nos puedes contactar directamente a través del PSN o el Xbox Live, TikTok, Twitter, Instagram. Tenemos todas las redes sociales habilitadas para ustedes, mis socios. Ya saben, no se duerman y esperemos con los bolsillos abiertos la próxima saga épica de la God of War Ragnarok. Ya saben, mis socios, me quité y nos vemos en la próxima.